Muy buenas a todos y bienvenidos una tarde más al canal de Twitch de Ramen para dos. Hoy nos veis muy bien acompañados porque tenemos el placer y el honor de contar con Ángel Sala, director del Festival de Sitges de aquí de Cataluña. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, muy bien. Teníamos muchas ganas de esta entrevista, sobre todo a raíz del anuncio de lo que vamos a hablar hoy, que es del live action de Tokyo Revengers que llega el próximo 22 de abril a la gran pantalla española, así que con muchas ganas de indagar en el tema. Muy bien, perfecto. Pues allí vamos. Y como no corresponsal, porque sí que está en España, pero sí verdadera fanática de Tokyo Revengers, de la Toman, está nuestra compañera Marina. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, muy contenta porque voy a poder ver la peli en el cine, así que Que Hola, ¿qué encima, tal, Marina? que encima siempre, como siempre destacas el elenco de actorazos que está en la película. Indagaremos en los actores japoneses que forman parte del elenco principal del live action de Tokyo Revengers. Saludar obviamente a todos los del chat. Muchísimas gracias por estar por aquí. Para los nuevos o para recordar un poco también a los que soléis estar por aquí, como Javier Cámara, Zorrolesco, comentaros lo de siempre. Pregunta en grande, 2 puntos, y la pregunta que queréis hacer las iremos recopilando y al final de las que tenemos apuntadas se las iremos lanzando a Ángel para que la pueda contestar dentro de lo que nos pueda ir contando sobre este live action de Tokyo Revengers. Así que nada, Marina, te doy paso. Todo tuyo. vale, bueno, la entrevista de hoy es, como hemos comentado, por el estreno del live action de Tokyo Revengers el próximo 22 de abril. Y creo que la primera pregunta es un poco obligada porque la serie se ha convertido en todo un fenómeno, tanto en Japón como en España. Eh, y quería saber cuáles crees que han sido los ingredientes para semejante éxito de Tokyo Revengers. Yo creo que Tokyo Revengers tiene todos los elementos que eran de esperar de exitosos en una, ya simplemente en una, ya no hablo de la película, en un componente de manga o de anime, ¿no? Que también ha tenido un impacto importante en el mundo del anime, que son toda la concepción juvenil que tiene a través del clásico estilo de concepción de película dentro de bandas juveniles en Japón, en una mezcla de claramente visual y también de una violencia muy estilizada, que eso le hace, que además en el live action eso funciona muy bien, pero que también funciona en el anime. Y luego los elementos fantásticos, los elementos de ciencia ficción, los elementos mezclados de una forma muy clara con ese mundo gang, que en este caso son viajes nada menos que viajes en el tiempo. Y los viajes en el tiempo funcionan muy bien, porque permiten, además estamos en toda una tradición del cine y del manga y del anime en Japón, que juegan mucho con la interdimensionalidad, con el juego de tiempos, veamos el impacto que ha tenido todo el anime de Makoto Shinkai, ¿no? Que juega mucho con eso, de una perspectiva también muy juvenil. Y eso hace que todos los ingredientes estuviesen allí y se manejen muy bien, y se manejen muy bien desde el manga, se manejen muy bien en la serie de animación, y creo que es más raro que en un live action también funcione muy bien, ¿no? Es una adaptación que ha entrado bien en el live action. En otras veces, pues en casos como Tokyo Ghoul o en otros casos ha sido más complicado trasladar ese mundo tan complicado del manga o del anime a un live action. Aquí funciona muy bien porque creo que esos elementos ya funcionaban en algún live action anterior, como también estaban pues las adaptaciones de Crows, del Takashi Miike, que no tenían elementos de ciencia ficción, pero que sí que jugaban muy bien con la acción también desde un punto de vista visual de lo que es el mundo del gang japonés, ¿no? Que es muy especial y muy empático también con las audiencias. Ujú. Y en el caso concreto de la película live action, porque en Japón funcionó muy bien y de hecho disparó casi incluso más las ventas del manga que el anime. Sí, sí, en Japón fue un poco aunque esperaban mucho de ella, fue uno de los grandes estrenos del verano en Japón, y eso es una situación muy complicada que como en todo el mundo se vivía,
de pandémica, pero en Japón sí que apoyaron este verano pues grandes estrenos muy basados en el estreno local, más que en el estreno internacional, es decir, películas locales que funcionan muy bien, y fue una especie de batalla espectacular en el Hit Parade entre Bell de Mamoru Hosoda, película anime que precisamente se ha estrenado esta semana en España y que pasó por el Festival de Sitges con la presencia de Hosoda en el mismo, y Tokyo Revengers. Tokyo Revengers partía un poco como no en segundo plano, porque sí, pero con aquel estigma que tienen un poco las adaptaciones de live action, ¿no? Diciendo, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y sí que es verdad que que es lo que también nos hizo llamar la atención sobre la película, fue un éxito a nivel de crítica y de público mucho más fuerte de lo que se esperaba. Y repercutió muy bien sobre los orígenes del material, es decir, sobre el mismo anime, manga, que era... porque la adaptación era muy buena y mucho más cinematográfica que otras veces, ¿no? La concepción visual era potente, los actores funcionaban, las tipologías funcionaban, siempre con aquella... por ejemplo, con la polémica que hubo ya con JoJo's Bizarre Adventure de Takashi Miike, ¿no? Que había mucha polémica en torno a los personajes y a las tipologías. Aquí todo casó bastante bien y es una película que estuvo frec a frec con Bell en el Hit Parade muy alto, ¿no? Y provocó además una conjunción de que al público que le interesaba por su vertiente manga fue a verla, pero también acomodó a nuevos públicos, que quizás son los que luego se engancharon más al manga original. Es decir, una película que generó nuevos públicos dentro de la historia de Tokyo Revengers, cosa que no suele ocurrir habitualmente con los live action. Puede ser que este gran éxito por parte sobre todo de acercamiento al público que no estaba adentrado en la obra original de Wakui, puede ser por el elenco de actores que son en Japón especialmente reconocidos. Bueno, sí, yo creo que fue por el elenco de actor y también por que eso siempre funciona, y más actores que creo que para allí, para Japón, son muy importantes, son caras muy, muy reconocibles, un buen casting y luego una muy buena promoción. Yo creo que los canales de promoción fueron muy hábiles, se aprovecharon muy bien la especial situación que se vivía, repito, como en todo el mundo en Japón, y los canales de promoción no fueron excesivamente y únicamente geeks o propiamente otakus, sino que fue una película lanzada también con una fuerte promoción a nivel general, como una película importante del cine japonés de ese verano. Fue muy importante para la industria que, a consecuencia de la irregularidad de los estrenos internacionales en el panorama que este verano aún existía, hubo ciertos cambios, y además tener en cuenta que las fechas en Japón siempre son mucho más complicadas para los estrenos americanos. A veces se tarda mucho en estrenarse las películas que vienen de Estados Unidos, no es como en España, que son casi fecha a fecha con Estados Unidos. Allí tardan mucho, se producen de forma más retardada, las campañas son más complicadas, y a falta de esos grandes productos, de llegada un poco irregular de esos grandes productos a las pantallas, se apostó muy bien por el producto local. También le pasó igual a Bell de Hosoda, ¿no? Que fue una película que funcionó mucho mejor que otras películas de Hosoda, que a nosotros nos parecen que, bueno, que han podido arrasar en Japón y que no fueron tan bien como le pasó a Bell, ¿no? Es decir, que también aprovechó esa coyuntura, y yo creo que la campaña fue un poco de Tokyo Revengers, un modelo que ha podido cambiar mucho el lanzamiento de este tipo de productos en el propio mercado interno japonés. No sé lo que significará, pero también con la situación de normalización, que aún en Japón es complicada, es más lenta que aquí, pero los próximos productos que vengan de este tipo creo que encontrarán un mercado diferente en el tipo, tanto por parte de las distribuidoras locales como de la aceptación del público, ¿no? Que tiene que ser probablemente mucho más abierta. Quién sabe, sobre todo si en el caso de que una segunda parte o una película de Tokyo Revengers, ¿no? Que puede que la haya. Y a nivel seguramente. A nivel de producción, ¿crees que también ha sufrido un cambio en esta película? Es decir, a la hora de afrontar la producción de esta película, ya de cara a esa promoción que comentas posteriormente, ¿puede ser que también haya habido un cambio? Sí, hay un cambio de producción, porque es que el material de Tokyo Revengers es más, digamos que es más traducible en live action que a lo mejor el material de un Tokyo Ghoul, ¿no? Que implica un exceso que quizás, sobre todo incluso para la distribución internacional, un exceso, un tipo de efectos especiales que a lo mejor resultan muy poco acertados o que tienen que perfeccionarse mucho y
a veces no se hacen esos efectos digitales que son un poquito de segunda división y que molestan mucho, incluso son muy criticados. En Tokyo Revengers, sobre todo, era la coreografía de las escenas de acción, la coreografía de la relación entre los espacios, el casting. Tenía muchos elementos que eran mucho más importantes que en otras adaptaciones, donde a lo mejor las criaturas, los efectos, ciertos elementos, si no funcionan, pues restan bastante calidad o bastante interés al producto final. Aquí, en Tokyo Revengers, hay todo un universo creado que es mucho más cinemático, mucho más propio y adaptable a la imagen, a live action, que en otros mangas que previamente se habían adaptado y que habían surgido en este universo de adaptaciones a live action. Yo creo que eso incluso las que se han intentado fuera de Japón, no digamos nada, un Death Note en Estados Unidos, que salió como salió, o las propios Death Note japoneses, ¿no? En live action. Bueno, yo creo que aquí han sabido hacerlo, esos elementos de acción, esos elementos temporales, cogiendo muchos referentes, con mucha cuidado, sin parecerse que intentan ser demasiado occidentalizados, pero muchos referentes de una tradición que hay enorme en todo el mundo del tema por ejemplo, del viaje temporal, ¿no? de las paradojas temporales y todo este tema, que es algo que, bueno, tiene un lenguaje mucho más universal que posiblemente otros mangas. Pero eso se manejó bien, la producción era muy acertada, yo creo que el nivel de presupuesto fue el correcto, fue el que tenía que tener la película, y además una adaptación a la pantalla. Es una película que se agradece poder ver en pantalla grande. Es decir, que eso también es importante. Es una película muy consumible en pantalla grande y que una proyección en cine le ayuda mucho, ¿no? Aunque evidentemente se puede ver como la quieras ver, pero es una película que se disfruta en pantalla grande. Visto, bueno, todo lo que nos has hablado, ¿no? De sus características y demás, traer una película desde Japón a España, ¿cómo es? Porque imagino que no será un proceso fácil y que os habrá llevado su tiempo. Bueno, es un proceso complicado. También depende de qué compañías lleven la película, qué personas negocien y qué personas se involucren en el proceso. Siempre es difícil. Primero porque la industria japonesa es una industria muy jerarquizada, los tiempos son muy diferentes a los que nosotros tenemos entendidos. Allí las cosas se llevan de una forma mucho más, no lenta, pero sí mucho más procesada. Entonces, las negociaciones a veces tienen muchas capas. Aunque tú hables con una persona, esa persona tiene que luego discutir y hablar con otras muchas. No es el primer interlocutor. También tengo que decir que en el caso de Tokyo Revengers tuvimos la suerte de tratar con una serie de interlocutores que son quizá de los más abiertos del mercado japonés, es decir, con una predisposición a querer lanzar el proyecto fuera de las fronteras. Muchas veces da la sensación, cuando hablas con Japón, de que lo que más les importa es el mercado interno. El lanzar el producto, que es un poco autosuficiente, que lo tienen un poco presupuestado en la cuenta de resultados para que sea ya rentable con la exposición interna del producto. Y que, bueno, luego lo otro, si viene, vendrá, ¿no? Y que además ahora últimamente, con la predisposición de las plataformas a comprar a peso producto asiático, que se hace mucho, bueno, si no ya tendremos una plataforma. Los interlocutores que teníamos en Tokyo Revengers creían en la necesidad de que la película se vea teátrica, como dicen ellos, teátrica, es decir, en cines fuera de Japón, y valoraban mucho el hecho que he dicho, que la película es muy una película para ver en cine. Entonces no se conformaban solo con una distribución simplemente en plataformas, o no se conformaban con una distribución simplemente en home video o en DVD, en Blu-ray, ¿no? Entonces eso hizo que ellos también estuviesen más a favor de negociar porque también nosotros tenemos desde España y desde Europa, hay unas condiciones que no podemos rebasar y que hay unos condicionantes, y más como está el mercado, que el mercado está en un momento que no es para echarse al río de cualquier manera. Es decir, hay que tener cuidado de cómo las posibilidades que tiene un producto, cómo está el mercado theatrical, que no pasa por su mejor momento, ya no por la pandemia, sino en general, antes de la pandemia. Y cuando te presentas, te propones estrenar una película en salas, evidentemente hay que mirar muy bien cómo la vas a lanzar, las posibilidades que la película tiene
etcétera, etcétera. Aquí encontramos unos interlocutores válidos, es decir, muy, muy propensos y luego muy acostumbrados a negociar con el exterior. Es decir, que eso también es bueno. Es decir, a veces te encuentras en Japón con personas que les cuesta mucho aquí, ya empezando por el idioma, ¿no? que aunque parezca mentira, a veces es complicado, aunque el idioma común es el inglés, pero a veces es complicado incluso en inglés. Y aquí, conseguimos a una persona, sobre todo una persona de contacto, que es un distribuidor de mucha tradición en Japón, con el que tenemos muy buena relación y que hizo las cosas bastante sencillas porque sabe muy bien y conoce el mercado europeo y sabe muy bien también lo que se puede, hasta dónde se puede llegar a las negociaciones. Es decir, que nadie se vuelva muy loco, a pesar de que la película partía de un éxito importantísimo en salas en Japón, y eso hace que a veces un distribuidor local se venga arriba. No, es que tengo una joya, pero es una joya que es una joya a nivel comercial, pero hay que tener en cuenta que el trasvase de mercado hace que la película se dimensione de otra manera, ¿no? Es decir, que no es lo mismo un blockbuster tipo japonés como es Tokyo Revengers en el supermercado local que fuera, ¿no? Entonces eso fue, conversaciones no cortas, pero muy eficaces, es decir, muy, muy rápidas, porque las dos partes teníamos muy claro lo que queríamos. Me llama la atención porque es verdad que yo creo que todos tenemos como la mentalidad de que a los japoneses lo que les importa es su mercado, porque es lo que verdaderamente les da dinero y donde obtienen beneficios, y luego estamos el resto, ¿no? O sea, el hecho de que hayan sido las negociaciones mucho más fáciles, ¿no? ¿Crees que ha podido ser precisamente porque la película es de Tokyo Revengers? Es decir, si hubiese sido otra película, no hubiese sido tan fácil. Porque Tokyo Revengers, quiero decir, ya tenía un éxito, cierto éxito internacional. Sí, bueno, por las dos partes. Es decir, nosotros ya partíamos de que sabíamos que Tokyo Revengers podía tener una appeal muy fuerte dentro del mercado, y ellos sabían que es un producto que alguien le iba a pedir desde Europa, desde España. Entonces había una predisposición. Faltaba el tema de saber la realidad de ambos mercados y acercarse en las pretensiones de ambas partes. Es decir, de que nosotros, pues evidentemente, buscábamos un producto que tenga una repercusión aquí, pero que también no sea una locura de traerlo por cantidades exorbitadas que luego es muy difícil rentabilizar, y ellos que tengan en cuenta esa dimensión. Realmente ellos es un producto que lo querían sacar fuera, estaban muy interesados en sacarlo fuera. A veces da esa impresión, que no sé que yo creo que después de muchos años de hablar con los japoneses es real, que, si la vamos a sacar por una cantidad que no interesa, mejor no sacarla. Y luego daros cuenta que ahora el mercado está muy viciado para bien, que también es bueno porque eso permite ver mucho producto, que llega una plataforma y te compra casi a peso una cantidad determinada de producto que a lo mejor no sale por otro lado. Pasa en Corea, pasa en China y pasa en Japón. Y veis que es Netflix, que Amazon pues está lleno de producto, que en muchos casos a lo mejor algunas distribuidoras han dicho que no. Y llegan de otra manera a Occidente, ¿no? A través de grandes plataformas que están dispuestas a comprar incluso producto que a lo mejor es un poco exportable, pero sirve para tener novedad, ¿no? Contenidos, que se dice esa palabra que a algunos le tenemos un poco de manía, ¿no? Contenidos que si fuese contenidos en pipas o no sé, hay que poner contenidos en todos sitios. Pero es verdad, hay que llenar las plataformas, hay que llenar y hay que comprar mucho producto. Entonces eso, en las negociaciones hoy en día se sabe por las partes, y también es un punto que hay que tener en cuenta, porque si no, pues primero, si no tienes prisa y no vas un poquito rápido, te la termina pillando posiblemente una gran plataforma o un gran distribuidor internacional, que también hay muchos grandes distribuidores internacionales en el caso del anime que compran para muchos territorios, multiterritorios, ¿no? Compras multiterritorios, aunque sean con objetivo theatrical y home video también, es decir, pero compran muchos territorios para luego renegociar con cada territorio en particular. Comentabas antes que justamente
esta distribución que se hizo en Japón, esta promoción, mejor dicho, que se hizo en Japón, fue no solo enfocada a la gente que ya leía la obra. En el caso, ¿a vosotros os pidieron lo mismo durante esas negociaciones, que enfocarais la promoción de la película no solo a las personas que estaban aquí o viendo el anime o el manga y querían ese público más amplio? Hombre, un distribuidor de origen siempre pide un público más amplio. ¿Por qué? Porque normalmente se pacta una negociación también en royalties, ¿no? En una parte de la negociación, y le interesa que la película funcione. Entonces, la forma de que funcione es que la vea la máxima gente posible y no solo el nicho correspondiente a que lo tienen pues muy asegurado, ¿no? Tokyo Revengers yo creo que es esa película que puede permitir que otro, como pasó en Japón en cierta manera, pero más en otros territorios, que haya gente que no sea habitual a consumir derivados del manga en imagen real, que se atrevan a ver una película de acción japonesa y de ciencia ficción y con un componente muy juvenil, aunque desconozcan el origen o no hayan leído o no conozcan el manga de origen. Esto ellos lo sabían y evidentemente es un producto de mirada mucho más amplia, de alcance mucho más amplio, que podía ser pues otros que han llegado y que a lo mejor no han tenido una repercusión tan grande o que dependían mucho del origen del manga en que se basaban, ¿no? Tokyo Revengers tiene ese punto de historia más abierta, de historia que funciona por sí misma, y la película en sí también funciona un poco por sí misma, ¿no? Es decir, independientemente evidentemente que es una adaptación del manga y una buena adaptación del manga, pero tiene ese punto de funcionar muy bien por sí misma y ser muy consciente de un producto que no solamente que no es derivativo, sino que funciona como cine de género además. Ahora que has mencionado, ¿no?, esto que estábamos hablando también del enfocar el cómo dirigirse a los espectadores para que vayan al cine, ¿qué es lo que esperáis del estreno de esta película? Porque el mercado japonés y el español son muy distintos. Bueno, nosotros tenemos hechos unos estimados, evidentemente, que funcionan según muchas variables, ¿no? Comparativas con otros lanzamientos que ha habido anteriormente en España, con todo lo que en relación al fenómeno Tokyo Revengers existe, con cómo está el mercado en este momento, cómo se lanza, cómo están los índices de asistencia al cine. Es decir, hay muchas variables que hacen un lanzamiento de una determinada manera o de otra. No es fácil en este momento determinar y creo que aparte de animes directos que se han estrenado en estos tiempos, es una de las primeras películas de este estilo que se van a estrenar en España pospandémicas, digamos, ¿no? O si podemos hablar ya de pospandemia, que espero que podamos hablar de pospandemia. Entonces, bueno, es la primera película de este tipo que se va a estrenar en el nuevo territorio cinematográfico de exhibición que se abre ahora en España en este periodo, ¿no? Que donde estamos viendo que cualquier película de cualquier país, incluso las norteamericanas muy potentes, han tenido que cambiar su forma de explotación y sus criterios de promoción. Es decir, no es lo mismo haber estrenado ni siquiera las grandes superproducciones de Marvel o de DC antes de la pandemia que ahora, ¿no? Hay unos condicionamientos y ya vemos que las ventanas son más cortas, que se hacen promociones muy cercanas a la propia exhibición posterior en streaming. Bueno, hay una serie de cambios muy tajantes en el panorama de la exhibición en este país. Yo creo que también muy necesarios, es decir, no podemos seguir con los mismos métodos que había anteriormente. Todo ha cambiado, ya había cambiado antes del COVID y muchos seguíamos empeñados en hacer las cosas de la misma manera, ¿no? La exhibición cinematográfica, que yo creo que continuará y es esencial, tiene que ser diferente. Entonces nosotros lo hemos planteado desde ese punto de diferencia y teniendo en cuenta que la explotación de la película tendrá muchas otras ventanas, ¿no? Es decir, no solamente evidentemente la cinematográfica, pero que consideramos muy importante para esta película. Es una película que sí que vemos que tiene que tener un estreno comercial lo más potente que permitan nuestras propias previsiones, ¿no? Está complicado, como comentas, hacer previsiones, por desgracia. La situación sigue siendo de mucha incertidumbre.
Pero lo que sí que es palpable fueron los comentarios en las redes sociales cuando se anunció en el Manga Barcelona, casi de sorpresa para muchos en la charla que hubo de Cineasia. Ahí queríamos saber un poco cómo recibisteis, supongo que una buena cantidad de mensajes que salieron a raíz de ahí, pero que en ese momento aún no se sabía quién era la distribuidora o las personas detrás de la licencia. ¿Cómo vivisteis ese anonimato en ese momento y después ya la salida de que se sabía que versión digital junto a la fecha de estreno? Bueno, yo creo que lo vivimos con mucha expectación. Hemos querido hacer así siempre con mucha escalonado, dejarlo muy utilizar y el estupendo salón del manga que tenemos aquí, que es una plataforma extraordinaria para hacer un anuncio de este tipo. En el acto de Más de Cineasia y lanzar aquel tráiler de la película un poco para que supieran que hay una distribuidora detrás y que había un lanzamiento en España del producto. La reacción fue muy potente, es decir, situarse a los participantes en la distribución de la película, a Maximus Entertainment y en este caso a versión digital, en el panorama de que tenemos este producto y que además no será el único producto, ¿no? Posiblemente, que a lo mejor en el futuro hay más dependerá muy bien mucho de cómo funcione. Quizá el Tokyo Revengers 2, si se hace algún día, o otros. Evidentemente el panorama de producción de Japón es bastante interesante y potente, de productos que para poder ir a pescar allí aún, con cierto cuidado, porque no todo es oro lo que reluce, y sobre todo en Occidente, pero hay mucho producto interesante donde pescar, y en este momento tampoco hay tantos distribuidoras, tantos potenciales distribuidores que se atrevan o que vayan a ese mercado con pretensiones de distribución. Vamos ahora, yo creo que un poco a lo que es el estreno en España, que yo creo que es lo que quiere saber mucha gente, ¿no? Que es algo de información sobre el estreno, porque es verdad que tenemos la fecha ya, pero imaginamos que a futuro habrá alguna lista de cines. ¿Contaréis algo más? Sí, de pronto habrá lista de cines. La película se lanzará más o menos en 150 salas. Aproximadamente, pueden ser alguna, es decir, que es un estreno importante, no va a ser un estreno pequeñito, no va a ser un estreno técnico, como se dice muchas veces, sino un estreno en relación a lo que es el fenómeno de Tokyo Revengers, y que pueda llegar a todo el territorio estatal, es decir, que pueda llegar de una manera bastante amplia, es decir, que no haya, tenemos en cuenta todos los fans del manga, todos los fans de la cultura de geek y otaku y Japón, y en general el cine japonés, que puedan ver de alguna manera en salas la película, ¿no? Es decir, y en ese sentido el lanzamiento pues va a ser importante, como lo han sido algunos lanzamientos recientes de anime, ¿no? Y que también abarcan pues bastantes copias a lo largo del territorio, ¿no? Yo creo que eso es importante, y a veces el producto te aconseja hacer un estreno simplemente técnico, y en otros momentos pues te aconseja pues una exhibición mucho más amplia. Y el día 22 pues el Tokyo Revengers se podrá ver en aproximadamente 150 salas del país. Nos comentan... Ese listado, perdón, Alejo, ese listado más o menos, ¿cuándo lo tendréis? Imagino que estaréis cerrando todavía cosas. Estamos cerrando, pero en breve estará ya, en cuestión de días estará ya más o menos cerrado. Siempre las salas son muy complicadas, porque depende mucho del funcionamiento de otras películas, depende mucho de la salida y entrada de producto y de la estabilidad del calendario, ¿no? Es decir, que en este momento la estabilidad del calendario a veces es muy inestable. Es decir, no es muy... Y bueno, depende mucho de la posibilidad que haya de esta sala o otra o ambas. Bueno, es un proceso que se lleva muy en relación entre versión digital y las propias exhibidores, y que está ahora negociándose, evidentemente, y pronto las podremos saber. Pero vamos, habrá salas que no serán tampoco recónditas y remotas, es decir, salas conocidas del país. Justamente nos comenta por el chat Pepotaku que ha comprado las entradas para verla en el Yelmo Comedia
Sí. de Barcelona, así que suponemos que en algunas de estas 150 salas ya están disponibles para comprar las entradas. Ya están, sí, a partir de ahora mismo ya se ha empezado la preventa, de la película, con lo cual se pueden ya comprar salas en alguna de estas posibles salas. Así que echadle un vistazo a alguno de vuestros cines habituales, especialmente como ha comentado Ángel, en algunos cines conocidos de vuestra comunidad autónoma o donde soláis ir a ver las películas y a ver si ya tienen ahí la venta de entradas de la película disponible que se estrena el Ya se puede 22. adquirir, ya se pueden adquirir en algunos cines. Así que Así, adelante con la venta de entradas para que esperemos, esperemos que esto no lo digo con acritud, que haya gente que no pueda verla, ¿no? Que se quede sin entradas. Eso significará que va mucha gente a verla. que aquí está la duda. El estreno de Tokyo Revengers es lo que se solía ver, sobre todo hace unos cuantos años, como evento especial de estreno, es decir, un solo día en salas, o podemos esperar que al menos esté un fin de semana o una semana. Sí, sí, podéis esperarlo. Es decir, esto se está manipulando como un estreno dentro de cómo se estrenan hoy este tipo de producto, pero no un estreno simplemente técnico o limitado. El volumen de salas, evidentemente, luego se negociará o estará negociándose a través de versión digital los horarios, la forma de verla, pero se mantendrá y espero que se mantenga durante un tiempo determinado, ¿no? en salas. Porque lo importante es que la película se vea de entrada en cines. Es decir, luego también anunciaremos cuál será la vida posterior de Tokyo Revengers en España, ¿no? Que seguro que tendrá otras vidas y también será muy importantes, pero porque no descartamos ni la versión física, que es algo en lo que creemos. Es decir, ya lo digo aquí de entrada, que creemos en el formato físico, es decir, y más en los productos que apelan a una cultura pues muy de coleccionista, ¿no? Como pueden ser los productos derivados del anime, del manga, como siempre ha pasado, es decir, que son de los pocos productos que aún en España se están editando muy bien en formato físico. Es decir, creemos en el formato físico de calidad, además, en el formato físico de coleccionismo, no en el DVD suelto así de mala manera, no, en colecciones bien editadas, y eso es algo que ya anunciaremos, ya estamos estudiando también para que Tokyo Revengers tenga muchas vidas, no solamente la vida propiamente cinematográfica, que es quizá la menos habitual hoy en día, pero que también nos interesa mucho. Eso me alegra verlo. A mí me alegra cuando salen cosas que me gustan mucho, porque como veis por mi back, mi espalda, soy un fanático del formato físico. Es decir, que sigo gastándome dinero en comprar películas, eso que ya parece un poco viejuno, pero bueno, a mí me encanta comprar producto en ediciones chulas de coleccionista, y soy bastante maniático en esto, me gusta mucho. Y espero que poderlo hacer durante mucho tiempo, ¿no? Porque me pone muy nervioso cuando algunas distribuidoras deciden pues no sacar formato físico o sacar simplemente un DVD pelado o cosas de estas, que yo creo que es un poco triste, ¿no? Yo creo que el coleccionismo cinematográfico, el coleccionismo home, de tener producto físico en tiempo de lo virtual, en tiempo de las plataformas, creo que se debe, que como pasa en algunos mercados, como Estados Unidos, por ejemplo, se ha consolidado un cierto fenómeno de coleccionismo a través de unos determinados sellos, ¿no? Que reponen y editan en 4K, en películas a veces tremendamente a priori minoritarias, ¿no? Y está funcionando bien y tienen unos resultados bastante espectaculares, siempre que, aunque sean ediciones limitadas y eso, y muchas veces cuando se acaban, ¿no? Es decir, y luego pues la gente las va buscando como locos, ¿no? A precios desorbitados por ciertos lugares. Pero bueno, eso es importante. Somos muy creyentes en el formato físico. Seguro que más de uno se ha llevado una pedazo de ilusión. Antes de dejar de lado esto del formato físico, nos comenta Pedotaku, ¿quién tendrá la edición de distribución en formato físico en la película si la tiene Maximus? No sé, no acabo de pillar muy el aire de la película. No, la tendremos nosotros, pero evidentemente estamos ahora, no puedo decir exactamente aún con quién, pero será
se negociará con alguien que habrá una colaboración entre alguien experto o habitual en el lanzamiento de formato físico y la película. Pero en este momento es un tema que no puedo despejar la incógnita. Es decir, Yo que dejo... pero habrá formato físico. Yo te dejo caer a el 79, que seguro que los conoces de sobras. Los No conozco perfectamente. no es su palo, pero las ediciones que sacan sí que son dignas de colección, en mayúscula. Los conozco perfectamente, somos amigos y colaboradores en muchas cosas, también clientes bastante habituales, y bueno, están haciendo un trabajo estupendo, con muchísimas ediciones, sobre todo de cine fantástico español y de muchas cosas que están haciendo un trabajo espectacular a nivel de muchos sellos internacionales que llevan mucha fama, como Arrow, como Severin, etcétera, que ellos están haciendo. Esta semana mismo sale El Bosque del Lobo de Pedro Lea, que es una edición estupenda, y han sacado Perros Callejeros y han sacado muchas cosas que están muy bien. Y están haciendo un gran trabajo, muy profesional y muy enfocado a cara al consumidor coleccionista, ¿no? Es decir, que lo conocen muy bien porque evidentemente lo tienen en la tienda todo el día, ¿no? Entonces lo conocen muy bien. Y tienen una buena representación de cine de anime y de cine de animación en su tienda también. Uh-huh. Bueno, es decir que es un 79 nos gusta mucho. Es decir, somos además muy, muy amigos, ya te digo, clientes Habituales. amigos y sin embargo clientes, ¿no? Las dos cosas. Eso es buena señal. Nos han preguntado también por el chat y teníamos la pregunta por aquí apuntada, que una de las dudas más grandes que sigue abierta es el tema del doblaje en español. ¿Cuándo podremos conocer sobre todo las voces del elenco protagonista y un primer adelanto en formato tráiler con las voces? Pues pronto la película se estrenará en versión doblada y versión subtitulada, es decir, que está previsto en las dos versiones, y pronto digo, ya prácticamente lanzaremos ese avance. Repito que es muy importante hacer las dos versiones, tenemos esa voluntad de presentar el estreno en las salas en dos versiones, versión original y versión subtitulada original subtitulada y versión doblada, y se está cuidando muchísimo el doblaje, es decir, es un tema que nos ha preocupado mucho y lo hemos hecho o se ha hecho en general por todo el equipo que ha participado en él con muchísimo detalle y muchísimo cuidado. Es decir, que no todo el producto que surja que esté en nuestras manos va a salir de esta manera, es decir, con versiones dobles y muy cuidado en el doblaje. Creemos que el doblaje es muy importante y más en una película asiática, ¿no? En general, es decir, hay que hacerlo muy bien y más en un producto con determinados caracteres dentro de los personajes que donde la voz implica muchísimo y donde el personaje pues ya impone unas reglas que hay que seguir en cierta manera. ¿Tienes alguna preguntita más, Marina, o damos paso a las preguntitas del chat? Yo una preguntita más con respecto al doblaje, el tema que siempre me llama mucho la atención, ¿no? Para el tema de las voces, para hacer el casting, ¿os habéis basado en algo para elegir las voces o simplemente...? Nos hemos basado simplemente en basarnos en la experiencia de gente que ya ha hecho mucho trabajo de doblaje, tanto de producto japonés como de producto basado en anime o de adaptaciones de manga. Entonces esto nos hemos asesorado con un equipo que ya esto lo sabe, es decir, lo sabe hacer, y nos hemos preocupado que eso sean, sobre todo también en las traducciones, ¿no? Es un tema que a veces es muy, muy peliagudo y muy complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, que siempre detectamos muchos problemas a veces en las traducciones, no al español, sino al inglés, ¿no? Y cuando vemos producciones traducidas o con los mismos subtítulos, ¿no? Es decir, que eso en inglés que a veces hay muchos problemas y eso lo queremos pues hacerlo. Seguro que hay alguien que busca problemas con mucha lógica, porque seguro nadie es perfecto y seguro que hay al súper experto que encontrará miles de problemas a esto, pero bueno, atenderemos a todas las críticas y a todas las recomendaciones y si hay algún problema en ello mejoraremos en próximos lanzamientos, eso seguro, pero el trabajo se ha hecho con el máximo cuidado posible.
Bueno, mucha gente por redes sociales estaba muy contenta con el traductor. Jordi Naro. Sí, sí, sí. Espero que lo Bueno. esté, porque es para estarlo, ¿eh? Es decir, que bueno, que Que produce. dice, eso ya lo tenéis ganado, ¿no? Sí, sí. Ya os digo que se ha hecho con todo cuidado y con toda el máximo posible, ¿no? Dentro de que también es un lanzamiento de una empresa, de un sello nuevo, pero vamos, los que están dentro no son nuevos tampoco. Es decir, que ya tenemos más. Hay mucha gente con mucha experiencia dentro del sector y dentro de lo que es el mundo anime y el mundo manga. Justamente al respecto del doblaje nos preguntaba Javier Cámara si se puede saber si el doblaje se ha hecho en Barcelona o en Madrid. Pues se ha hecho en Barcelona, sí. Y no sé si lo sabrás, pero nos preguntan si habéis colaborado con Norma, sobre todo para mantener coherencia con aspectos principales o nomenclatura de la que ellos han utilizado en Estamos, el manga. estamos en relación con Norma, que además es una empresa con la que tenemos estupendos lazos, pues incluso de amistad con Óscar Valiente, y evidentemente hemos estado en relación con ellos. El trabajo que está haciendo Norma con el manga es espectacular, ¿no? Es decir, ha conseguido colocarlo de una manera espectacular y la gracia es ir de la mano. Pero sobre esto ya incluso tendremos más noticias en un inmediato futuro. Es decir, pero sí que Norma es importante, porque Norma es importante como el editor en este país. Es una figura que yo le tengo mucho respeto y le tenemos mucho respeto. Es decir, el lanzamiento editorial y cómo se está haciendo el lanzamiento editorial en general del manga en España es realmente digno de ser apreciado de una manera muy importante. Es decir, estamos en unos niveles muy interesantes de cómo se promocionan las colecciones y cómo sale el producto al mercado. Yo creo que en eso estamos muy bien. Es decir, muchas veces nos quejamos mucho de las cosas en el país, pero el manga está muy bien tratado, según en qué manos, excepcionalmente bien tratado. Y Norma, evidentemente, es un caso importantísimo. ¿Te queda alguna más por ahí, Marina? ¿O le das cañalaz el chat? Yo por mi parte lo tengo lo tengo todo finiquitado. Es verdad que nos ha dejado Ángel como cositas, ¿no? Para ir dándole vueltas, ¿no? Como lo que ha mencionado de Norma, ¿no? O lo de la edición en físico. Pero bueno, a ver. Sí que pregunta el chat. Por ejemplo, Javier Cámara preguntaba si creéis, justo al hilo de lo de los estrenos en cines, ¿no? Que es muy difícil hacer estimaciones, si creéis que la película lo tendrá complicado, ya que tendrá que competir con la segunda de Sonic y con Morbius. Bueno, yo creo que el producto japonés, el producto manga, el producto anime, es un producto que puede competir en ese punto. También Sonic va a competir con Morbius. Yo creo que eso es más complicado, aunque sea Sonic más lanzado para niños y Morbius más a un público más adolescente. Es imposible no competir con nada. Es decir, cuando buscar un slot de programación o de tiempo en las salas, donde normalmente sigue habiendo, a pesar de la pandemia, 14 estrenos a la semana, es casi imposible. Es decir, y aparte en eso, yo creo que en las últimas semanas se han producido algún estreno que ha funcionado muy bien y que se ha defendido frente a grandes producciones americanas que se supone que van a funcionar muy bien. El caso de Morbius y es más dudoso, hay muchas incógnitas en torno a él de cómo terminará funcionando. Es un personaje menos conocido, más colateral. Las críticas, pues bueno, han sido las que han sido también, o las que están llegando de momento, que no hay muchas, pero son las que son. Pero seguro que funciona, pues evidente, a un nivel súper fuerte, es decir, eso lo tenemos claro. Y en el caso de Sonic, pues es un público que abrazó además de una forma bastante sorprendente la primera película. Normalmente las películas que vienen adaptaciones de videojuegos o de este tipo se pegan un poco de trastazo en taquilla, pero Sonic funcionó y cayó bien, ¿no? La primera película hasta tuvo alguna crítica loable, ¿no? Es decir, que la defendieron
y estamos en un periodo incluso prevacacional que, bueno, que los niños pues necesitan producto y cuando no tienen Canta, pues tienen Encanto y cuando tienen Encanto, pues tienen Sonic, ¿no? Es decir, que es un público... Tokyo Revengers tampoco va a competir con Sonic en el público porque evidentemente Tokyo Revengers no es una película para público infantil, aunque alguno se colará posiblemente en las salas, pero no está pensada para público infantil. Morbius sí que es una competencia, pero bueno, a veces también las películas locomotora ayudan a otras a también llevar público, ¿no? Y además, ya te digo, consideramos que no compiten tan directamente un producto como procedente del mundo donde viene Tokyo Revengers, del mundo del manga, del anime, de la cultura japonesa, con un producto claramente Marvel, aunque sea de colateral, como es Morbius, y que tiene además una ascendencia de terror que la especifica más hacia cierto nicho, ¿no? Es decir, incluso la promoción de la película es muy de cine de terror, ¿no? Es muy poniendo en énfasis el carácter vampírico del personaje de Marvel, ¿no? Del personaje de Jared Leto. Entonces, bueno, vamos a competir, pero bueno, está bien competir. Es decir, si luego la película funciona, pues mayor mérito y mayor alegría, ¿no? Es decir, yo creo que hay un público que estará esperando este producto y intentaremos que haya un nuevo público que no sea el habitual, que también se atreva a ver y que le disfrute con Tokyo Revengers. No nos preocupa demasiado esta competencia, que es fuerte, evidentemente que es fuerte, pero como hoy en día es fuerte prácticamente toda la competencia, ¿no? Pero es muy difícil, repito, encontrar un slot que sea para ti solo, es decir, y afortunadamente se estrenan películas, es que, ¿sabes? Eso también es una noticia, si no, mal estaríamos, ¿no? Que no lleguen a los cines nuevas películas. Desde el chat quieren saber también si tienes el conocimiento de si se va a estrenar en otros países. Bueno, a nosotros no nos han informado tanto la distribuidora, pero sí que parece que se había vendido a bastantes países. La película sí que parece que había tenido bastantes ventas internacionales. Dado cuenta que es una película que ha tenido mucho éxito de taquilla en Japón, entonces cualquier distribuidor local le llama la atención. Nuevamente los distribuidores locales lo que hacen es mirar los box office de cada país y ver, hostia, esta está funcionando increíblemente bien, las 4 primeras, las 3 primeras, y las chequean. Y si chequeas Tokyo Revengers, es una película que vas a pedir información para comprarla. Es decir, y más en países donde la tradición de comprar cine asiático incluso es más potente que en España. Hablo de Inglaterra, aunque ya no tanto, pero también de Francia o de algunos países europeos y de Estados Unidos, ¿no? Que se compra bastante producto asiático por diferentes... lo que ya quizá a lo mejor sea más difícil que en todos llegue a una distribución teatrical amplia, ¿no? A lo mejor algunos pues la canalizan de otra manera, pero sí que creo que es una película y evidentemente Iberoamérica, que es un potencial, un mercado muy fuerte para ese tipo de productos, y empezando por México y acabando por muchos otros lugares. Es decir, las empresas japonesas miran mucho hacia Iberoamérica en general. Hace poco, pues películas como de imagen real como The Medium, que es coreana, tailandesa, han funcionado muy bien en México, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tienen un potencial muy, muy importante en esos países. Y además que tendría un poco de coherencia con lo que has comentado antes, si tenían un especial interés en lanzarla. Es decir, sería algo raro que solo fuera para España si su interés era proyectarla más allá de Japón. Sí, no, además es una... la gente que se encarga de las ventas internacionales de Tokyo Revengers en Japón son muy conocidos por los compradores internacionales. Es gente que está ahí, pues personajes que se mueven de maravilla. Shinji Sakoda, por ejemplo, que quizá el nombre no suena a nadie, pero es uno de los mejores vendedores que hay de producto en Japón, y que es un tipo que se conoce perfectamente los mercados y en tiempos en los que se podía viajar estaba en todos los mercados internacionales. Es una persona con mucha entrada en esos mercados, con lo cual seguramente Tokyo Revengers habrá tenido ventas más que importantes en muchos mercados internacionales. Otra pregunta que nos hacía Tomie es
sobre Tokyo Revengers, ¿no? ¿Cuál crees tú que han podido ser las mayores dificultades para adaptar este manga a live action? Yo creo que las principales dificultades es no caer en los errores de otros live action. Yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, yo creo que ya ha habido bastantes errores como para conseguir que este pudiese salir bien, porque también, como ya he dicho antes, tiene una naturaleza que es más fácilmente adaptable a la imagen real. Igual que pasó con Kenshin, ¿no? Que no salieron muchas de ellas mal, porque también jugaba con una tradición muy potente de cine en imagen real del género chambara, y eso se combinó bien con la imagen real, pero sí que ha habido pues películas que han producido, pues ya de todos es conocido por cierta polémica, ¿no? Como he citado los Death Note, los Tokyo Ghoul, que aunque podían ser consumidas por los Attack of the Titans, ¿no? Que fue especialmente polémica, ¿no? Lo vivimos incluso en el Festival de Sitges, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, pero claro, adaptar Attack of the Titans en imagen real es muy complicado, es algo que era un reto muy... Tokyo Revengers, siendo un manga muy rico en muchos conceptos, pero es parece que está pidiendo a gritos una adaptación en imagen real, es decir, no es tan antinatura como puede ser a nivel de producción hacer un live action de Attack of the Titans, ¿no? Que implica primero ya un departamento técnico de efectos especiales y un presupuesto espectacular que evidentemente ya te hipoteca mucho la película, ¿no? Y que obligadamente te la va a limitar en imagen real a lo que se ve en el anime o lo que se ve en el propio manga. Entonces, yo creo que ahí ha habido ya un recorrido, incluso un paréntesis que ha servido a la industria japonesa para centrarse y decir, bueno, quizá hay que hacer las cosas así y quizá hay otras que no hay que hacerlas, ¿no? Es decir, vamos a centrarnos en los live actions que son viables y que son traducibles. Y a lo mejor Tokyo Revengers ha creado un modelo que en el futuro se va a seguir. Aunque al final, pues me figuro que si les apetece hacer un live action de algo que creemos que es una locura, lo harán también. Pero bueno, es decir, yo creo que es un modelo a seguir y juega con una empatía temática que es imprescindible para lo que llega luego a la pantalla grande. Es decir, viajes temporales, acción, bandas juveniles, es decir, todo eso combinado funciona muy bien, más que en live action, más que una película pues de colosos gigantes o que está muy bien. Yo soy un fan de Attack of the Titans, pero claro, cuando te planteabas la película en imagen real, wow, venga, o Death Note, ¿no? Uf, ¿cómo se va a conseguir esto, no? Y bueno, los resultados, pues, con todo el cariño del mundo y todo el respeto del mundo, pues son como son, ¿no? Es decir, que evidentemente todos fuimos de cabeza a ver un Death Note, tanto las japonesas como la de Adam Wingard, pero luego pues nos quedamos un poquito como nos quedamos. Y eso que yo adoro a Adam Wingard personalmente, y hizo un Godzilla contra King Kong maravilloso, que es una de mis películas del año pasado favoritas. Es decir, que entendió muy bien ahí la cultura y el tema japonés, ¿no? Y en una adaptación de un mito tan potente como es Godzilla, ¿no? Pero el Death Note pues le faltó ese puntito. Y espero que no me oiga porque se suele enfadar cuando dice esto de Death Note. Que no creo que me esté oyendo, pero espero que no, que es un tipo muy, muy brillante y un buen amigo. Y ya para acabar, que es un poco también lo que has estado comentando en esta última respuesta, ¿qué opinas de tú a nivel personal de este live action de Tokyo Revengers? ¿Qué te parece a ti, como cinéfilo que eres? Pues mira, a mí como cinéfilo, es que primero la valoré como cinéfilo, es que la vi y me pareció... Yo soy un poco crítico con los live action, lo tengo que decir, y me pareció, bueno, mira, y esto está bien, ¿sabes? Como película, ya sin pasar conocía levemente el manga, muy levemente cuando vi el live action, y dije, esto es una película que está bien, que es una película que funciona independientemente del manga. Yo, como bien dices, como cinéfilo y como crítico y director de un festival de cine y todo lo que tengo encima mío, yo valoro sobre todo el cine.
Es decir, yo dejo, me gusta mucho el manga, me gusta mucho, pero dejo a los expertos, al cómic, y cuando veo una película Marvel o veo una película DC o veo un live action basado en un manga, lo que quiero ver es una buena película, una gran película. A mí, y que luego luego puedo analizar más o menos según el conocimiento que tenga al respecto, si cómo adapta el cómic o cómo lo adapta o cómo adapta el manga. Pero lo que quiero ver es una película que funcione como tal, como producto cinematográfico, y Tokyo Revengers lo hace. Es decir, es una película que me retoma con un cine japonés que desgraciadamente está un poco perdido, ¿no? O estaba un poco perdido, ¿no? Un cine de acción y entretenimiento popular japonés que en los últimos años hemos visto poco, ¿no? Y que vimos mucho al principio de los 2000, y que tuvo una cierta edad de oro en esa época, desde los finales de los 90 hasta 2008-2009, y que desgraciadamente después, como en muchas partes de Asia, como ha pasado en Corea también, o ha pasado en Hong Kong, desgraciadamente, por circunstancias también de otro tipo, pues ha habido un pequeño parón, y a veces menos los productos que vienen de allí, que son realmente interesantes. Aquí se renueva un poco ese gusto por el cine japonés, del que yo soy absoluto fanático, del cine japonés, no solo el de Kurosawa, Inagaki y Teshigahara, que me encanta, el cine de autor japonés, sino el cine popular japonés, ¿no? Y de todos es conocido que yo soy un fan de Godzilla y de los Kaiju-eras, y porque me gusta esa vertiente popular del cine japonés, de acción, fantástico, el cine de yakuzas, el cine de todo tipo, el cine de exploitation japonés, del que Tokyo Revengers coge algún elemento estilístico muy interesante, y que ha sido fundamental en la evolución del cine nipón a lo largo de su historia. Tarantino lo ha explicado muchas veces, ¿no? Con todas sus referencias a los Sony Chivas, a las películas de bandas juveniles femeninas, a todo un cine de exploitation, desde Lady Snowblood a las grandes producciones de la Toei y personajes de todo tipo, que ha llegado desde el cine popular japonés, y que muchas de ellas hoy en día son clásicos de culto imprescindibles por ahí hay muchas, allá arriba. Es decir, que algunos coleccionistas tenemos un montón. Y yo creo que Tokyo Revengers está en esa línea, ¿no? Recuperar ese cine de imagen real, de acción, de popular japonés, que es muy necesario que se recupere, en cierta manera. La verdad es que solo buenas palabras y sobre todo buenas sensaciones al respecto de esa posible edición física, del lanzamiento, como lo estáis enfocando, 150 salas es un lanzamiento potente para lo que este tipo de películas se refiere. Por ejemplo, Bell salió, si no me equivoco, con unas 20 menos el viernes pasado, así que es toda la carne en el asador, o eso me da la sensación. Sí, bueno, Bell salió con unas 120 salas, sí, el otro día, y bueno, es un proyecto que no ha ido mal, además, no ha ido nada mal. Para lo que hoy entrar en el top 10 es un gran logro, ¿no? Y estar ahí compitiendo por el top 10 en fines de semana, donde hay pues producciones americanas arriba que tiran mucho, y en este caso otra película de animación, además americana en el top 10, que tira mucho en el primer lugar, ¿no? Una película de DreamWorks. Bueno, pues es un buen resultado y bueno, evidentemente Bell y Tokyo Revengers han sido competidoras durante todo el año pasado, ¿no? En Japón, es decir, que estaban cerca a ver quién recaudaba más en el verano japonés, que fueron las dos grandes protagonistas prácticamente del mismo. Esperemos que... A mí me gusta mucho Bell, ¿eh? Y me alegro mucho que haya tenido ese éxito, es decir, la verdad. Esperemos que próximamente también, el 22 de abril, cuando sale este Life Action de Tokyo Revengers, también logre colarse ahí en ese top 10. Significará un buen número, y sobre todo que la gente estaba con ganas de ver el Life Action. Y no sé si te queda alguna cosita más por decir, Ángel, porque por nuestra parte ya estaría. Bueno, no, simplemente que compréis las entradas, evidentemente lo que se dice en estos casos, pero realmente que vayáis si tenéis la posibilidad de la venta anticipada, que haremos más noticias, que daremos más detalles de lo que sea la vida de Tokyo Revengers en su explotación en España, y que bueno, muy, muy ilusionados y muy contentos de traer a esta película tan especial, tan
que espero que sea una nueva era en el campo de los live action en Japón, ¿no? Y que marque un estilo porque realmente es una película que, repito, como película en sí es una estupenda película de cine popular japonés, de cine de acción y de cine fantástico, ¿no? Porque evidentemente es una película de cine fantástico con muchos elementos propios del género. Os recordamos lo que hemos comentado a lo largo de la entrevista, que ya en muchos cines de esas 150 salas aproximadamente que estará en su fecha de estreno ya se pueden comprar las entradas, así que echarle un vistazo a vuestro cine habitual a ver si ya está ahí para hacer la compra. Igualmente os dejo en el chat el Twitter dedicado a este live action de Tokyo Revengers España, donde seguramente irán publicando los próximos detalles, ese listado de cines que hemos comentado, el tráiler con el doblaje al español. Y no me queda mucho más. Marina, ¿alguna cosita más que añadir? No, nada, simplemente darles las gracias, ¿no? Por haber hecho el esfuerzo de traer esta película y nada, tienen una entrada vendida que es la mía. Bueno, ya con eso, oye, ya nos salvamos, es que estamos contentísimos. Yo iré al cine a verla seguro y alguno más de Ramen para dos va a ir también a verla. De cabeza. Que vaya mucha gente y que sobre todo disfruten y se lo pasen bien y que disfruten de la experiencia de ver cine en salas, ¿no? Y no solo cine del normal, del habitual, que es el cine americano, que está muy bien, que no lo voy a criticar, pero cine como es de japonés y de otras latitudes que hay que verlo en salas, ¿no? Y bueno, esa es una oportunidad que da Tokyo Revengers. Así que gracias por vuestra cobertura y bueno, estupendo estar aquí con vosotros hablando de todo. Mucha larga vida al anime y al manga. A ti, Ángel, por concedernos la entrevista. Ha sido un honor y completamente un placer. Nos lo hemos pasado muy bien. En el chat también te agradecen estar por aquí. Se lo han pasado muy, muy, muy divertido y que tienen muchas ganas de ir a ver el live action. Están aquí todos estupendo, deseosos. Así que esperemos poder contar en otra ocasión contigo para hablar en detalle del live action y ya con un buen número detrás. Muy bien, para lo que sea aquí estoy, es decir, que encantado de colaborar y de estar con vosotros y de charlar un rato con todos los asistentes al chat. Así que nada, chicos, muchísimas gracias. Recordad, mañana a las 9:30 tenemos otro directito y nos despedimos. Un besazo y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Adiós. Adiós.